Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de funciones. Hablar acerca de funciones. Buenas, profe. Buenas. Hola, hola. Carmen, bueno, comenzamos. Entonces vamos a hablar acerca de funciones. Primero que todo, excusas por no haber subido este material, por no haberlo creado. La verdad, la semana pasada fue de muchas obligaciones, igual esta también, pero el día de hoy sí tenemos una buena conectividad. Es que la semana pasada sí, uy, esto estaba horrible de conectividad. Se caía demasiado, la verdad. Quién sabe, un problema que hubo con el proveedor. Bueno, hoy estamos bien, entonces arrancamos. Entonces, vamos a hablar acerca de funciones en Python. De las funciones en Python, primero que todo vamos a ver qué es una función. Entonces, para los estudiantes que ya hayan visto el concepto de función pues en el colegio, va a quedar más fácil para que aquellos que no. No sé si todos ya han visto álgebra, en álgebra el concepto de función. Si no lo han visto, entonces vamos a hacer una breve, eh, una breve descripción. Entonces llamamos función a una aplicación de un conjunto en otro. En particular, nosotros nos centraremos en funciones de las numéricas en primera instancia, pero las funciones pueden ser de cualquier tipo. ¿Listo? En este caso, llamamos del conjunto de los reales, es funciones numéricas. Y es una relación uno a uno. Llamamos relación a simplemente como bueno, vuelvo y me conecto. Lo que pasa es que esto fue lo que pasaba la otra vez. Se iba y se conectaba, iba y se desconectaba. No sé por qué. A ver, se reinició un router o algo así. Bueno, entonces estamos en esto. Entonces llamamos una función a aplicación de un conjunto en otro. En particular, si el conjunto es el conjunto de los números reales, entonces lo llamamos funciones numéricas. Pero también pueden ser de conjuntos, por ejemplo, de palabras a palabras o de palabras a números, o pueden ser de conjuntos en general de listas a números. Bueno, existen una gran variedad de funciones y la idea es que relacionan unos elementos con otros. Normalmente uno lo representa así. Usted tiene dos conjuntos, a eso le llama la representación en diagramas de Venn, y lo que hace es objetos de un conjunto que llamamos dominio se unen con los elementos del otro conjunto que llamamos rango. ¿Listo? Así. Y a esto pues también se le conoce como diagrama sagital, en el cual cada elemento del conjunto del dominio va a un solo elemento del conjunto de rango. No quiere decir que un elemento en el rango no pueda tener dos lugares de donde salir desde el dominio, sino que es que cada elemento del dominio solo se puede
amarrar a un solo elemento en el rango. ¿Listo? A esto lo llamamos una función. Un ejemplo de las funciones son las funciones lineales. Una función lineal, por ejemplo, sería de este estilo. Donde dado un número X, lo que hacemos es multiplicarlo por 2 y sumarle 3. Un ejemplo de esto, así, cuando nosotros queremos evaluar quién es f de 2, por ejemplo, entonces, donde estaba la X, lo reemplazo por el 2. Listo, en este caso, esta posición se reemplaza aquí. A mí me gusta hacer esa diferenciación en donde reemplazamos el argumento con paréntesis como si fuera una cajita. O sea, usted mete cositas ahí y luego esa cajita se transforma. Entonces, esto cuando nosotros lo representamos en el caso de, cuando nosotros representamos en el caso del álgebra, esta operación significa multiplicar. Entonces, aquí estamos multiplicando el 2 por el 2 y le sumamos el 3. Vean que donde estaba la X es reemplazado por el 2. ¿Okay? Entonces, esa función nos da algo de ese estilo. Entonces, 2 por 2 es 4, más 3, que es 7. Eso sería el valor de la función. Otro tipo de funciones muy conocidas son las funciones de tipo cuadrático. La función de tipo cuadrático es de este estilo, donde A, B y C son números. ¿Listo? Son números. Ejemplo de eso, supongamos que en este caso A fuera 1, X fuera 2, B fuera 2 y C fuera 4. Entonces, si yo quiero hacer F de 1, por ejemplo, entonces sería 1 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 4. En este caso, 1 al cuadrado, ¿qué significa? En notación, significa que debemos multiplicar ese número por sí mismo. Entonces, eso sería 1 por 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 1, que sería 2, más 4, esto al final nos daría 7, ¿no? Porque 1 por 1 es 1, más 2 es 3, más 4 es 7. Ese sería el valor de la función cuando lo evaluamos en 1. Lo útil de implementar funciones en el computador es que el computador puede hacer múltiples cálculos muchas veces y rápido. ¿Cómo hacemos eso? Pues uno define una función y lo puede pasar sobre un bucle for. ¿Okay? Entonces, a ese tipo de operación se le conoce como el gráfico de una función. Y el gráfico no es nada más sino un conjunto de números. ¿Okay? A eso le llamamos gráfico de una función. Normalmente el gráfico de una función uno lo representa en algo que se llama plano cartesiano, pero es una representación pictórica de una operación algebraica. ¿Sí? El gráfico de una función, llamémoslo así, y voy a expresarlo en notación de conjunto. Es el conjunto de valores f de x, tales que f de x es una función de x. ¿Listo? Llamamos una función numérica o el gráfico una función numérica cuando el conjunto x, de donde salen los valores de x, pues son números. ¿Okay? Por ejemplo, una tablita puede ser el gráfico de una función. Aquí tenemos x, aquí tenemos un f de x. En este caso, ese f de x va a ser x más 4. Pues cuando hacemos la tablita, normalmente a este tipo de tablita se le llama tabulado. Le damos diferentes valores de x, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en el siguiente lado, lo que hacemos es la operación que nos dice la función. Entonces, cuando x vale 1, ¿qué nos daría acá? Cuando x vale 1, entonces aquí reemplazaríamos 1 y le sumaremos 4. Entonces, desde el punto de vista operacional sería 1 más 4, que es igual a 5. Este sería 2 más 4, que es igual a 6, y así sucesivamente. 3 más 4, que es 7. 4 más 4, que es 8. Y 5 más 4, que es 9. Entonces, como vemos, hay una forma de intentar hacer ese dibujo de una manera más rápida. O ese gráfico de una manera más rápida. Una representación
sería en términos de conjunto. Entonces, la representación de ese gráfico sería 1, 2,6, 3,7, 4,8 y 5,9. ¿Listo? Esa sería una representación de un gráfico de la función. De hecho, a eso se le llama gráfico de una función. Pero uno acostumbra a hacer esto en el plano cartesiano. El plano cartesiano, si algunos ya lo han visto, no es nada más sino la intersección de dos rectas numéricas, donde cada punto del plano, un plano está compuesto por muchos puntos. Entonces, ¿de dónde viene la idea del plano cartesiano? Viene gracias a un señor que se llamaba René Descartes, que inventó el concepto del plano cartesiano y que a su vez permitió una relación entre el mundo netamente algebraico con el mundo netamente geométrico. O sea, ahorita las figuras geométricas tenían una representación algebraica, algo que antes de él no se hacía. Entonces, en este caso, como son rectas numéricas, las rectas numéricas están divididas por rayitas que tienen un igual espaciamiento. En este caso lo vamos a espaciar de 1 en 1. Así. Se intersectan, en plano cartesiano se intersecta siempre en el 0. Y a la izquierda, en el eje horizontal, representamos los valores de X. ¿Sí? A esto lo llamamos X. Hacia allá crece X. Y hacia acá arriba y hacia abajo crece la función. Así, entonces lo hacemos con valores de 1. ¿Listo? Ya cuando uno adquiere como un tipo de práctica de hacer esto, entonces uno puede cambiar la escala en el eje X o en el eje Y para ampliar o aplastar una función. Eso es algo que se acostumbra a hacer mucho debido a que los reportes de estadística o los reportes científicos requieren mostrar tablas o requieren mostrar gráficos. Entonces, eso es lo que se acostumbra. Entonces, ¿qué hacemos aquí en esa representación? Entonces, a cada uno de estos objetos se le conoce como punto en el plano. Ese se conoce también como una pareja ordenada. ¿Listo? Y una pareja ordenada, un punto en el plano, se define como una pareja de esas ordenaditas, donde la primera componente es el valor correspondiente a X y la segunda componente es el valor correspondiente a X. En este caso, la primera componente vale 1 y la componente de X vale 5. Entonces, una nomenclatura para poder hacer eso es trazar dos líneas que se intersectan juntos en un punto, como si fuera esto una cuadrícula. Entonces, este sería el primer punto, el punto que tiene como componentes 1 en X y 5 en Y. Ese sería un lugar único en el plano. ¿Listo? El otro sería 2, 6. Entonces, 2,6, 3,7, 4,8 y así sucesivamente. Entonces, los elementos de eso van quedando como alineaditos. Por esa razón, a ese tipo de función se le llaman funciones lineales, porque representan en el plano líneas rectas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que para la mayoría puede ser obvio, bueno, puede ser también difícil, dependiendo de cómo es el compañero, pues no anda buscando, unos estudiantes. Entonces, esa sería una representación. Entonces, veamos que las relaciones entre los diferentes conjuntos tienen diferentes formas de representarse. Pueden ser por medio de tablas, pueden ser por medio de conjuntos como tal, en donde aparecen parejas ordenadas, o pueden ser por medio de un gráfico. Veamos otro tipo de función. No necesariamente una función de números a números, sino que puede ser una función de letras a números o puede ser de strings, caracteres a números. Nosotros ya conocemos una de esas funciones y de hecho lo hemos trabajado. Supongamos esto, supongamos que queremos evaluar una función que entregue
el número de letras en una palabra, en una frase, ¿no? En una frase. Entonces, en este caso, el número de letras que aparecen en una frase sería esto. Digamos que yo voy a llamar esa función, la voy a llamar L, por letras. Siempre los nombres de las funciones tienen que estar como relacionados a lo que ellas hacen. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar como argumento que pasa de esa función? El argumento es esta cosa de aquí, es lo que estamos pasando como el valor que nosotros queremos computar. ¿Listo? En este caso, el Ay, argumento mi amor, se me puso todo chiquito. Agregalo. ¿Cómo lo pongo? es la mecánica. Ah, ya, bueno. Entonces, aquí el argumento de la función es el valor de x, pero podemos hacer ese valor cualquier cosa, pero tiene que tener sentido dentro del conjunto de operaciones que nosotros hacemos. ¿Okay? Entonces, la función L lo que hace es entregar el número de letras que hay dentro de una frase. Entonces, supongamos que mi frase, entonces en este caso va a pasar la frase. La frase puede ser Juanita, la del vato. ¿Listo? Juanita, la del vato. Entonces, eso, veamos que está pasando como argumento el valor de la frase. Pero, ¿cuál es la salida de esa función? La salida de esa función es un número. Entonces, como es un número, tenemos que contar, en este caso, cuántas letras aparecen. Entonces, aquí aparecen cuántas letras. Aquí lo vemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Compañera, ¿cómo está? 18. ¿Listo? Entonces, L pasa a una función, el argumento de esa función una, es una lista de letras, y entonces cuando pasa ese argumento entrega el número de letras que hay. Podemos hacer las funciones que entreguen mucha más información. Por ejemplo, digamos que haga así, una función que entregue el número de letras de un tipo determinado de una frase. Vamos a llamar a esa función, vamos a llamarla L2. Simplemente L2 porque entrega entrega dos informaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe tener esto como argumento? El argumento de la función debe tener como argumento, tiene que tener como argumentos la frase y la letra a buscar, o el tipo de letra. Tipo de letra. Simplemente vamos a llamarlo letra aquí. En vez de este tipo de letra, lo llamamos letra. Es letra. ¿Ok? Donde lo que va a hacer nuestra función es que esta función va a buscar esa letra en la frase y va a contar cuántas veces aparece. Esto, o sea, es una operación un poquito más complicada ahora, pero es una función que se puede hacer. Supongamos que entonces queremos hacer eso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la descripción de esa función. Entonces, dada una frase, cuenta cuántas veces aparece letra en la frase. ¿Listo? Eso es. En este caso se puede hacer muy general y es una función que puede ser útil. Por ejemplo, en los modelos grandes del lenguaje, nosotros no buscamos en los textos, por ejemplo, cuando se mete un modelo grande de lenguaje como ChatGPT y eso, lo que hace como un primer ejercicio, cuando se pasa la información a ese modelo grande de lenguaje, lo que hace es buscar cuáles son los tokens presentes en esa frase o en ese párrafo que uno le pasa. Y los tokens no son nada más sino pedacitos de frases que juntas tienen un significado. Como hay palabras que son compuestas, entonces los ingenieros que crearon este tipo
de arquitecturas de software pensaron en algunas soluciones para poder representar casi todas las palabras. Y se dieron cuenta que no necesitan todas las palabras, hacer un diccionario. O sea, uno podría pasar y decir, bueno, cuénteme cuántas veces aparece una palabra determinada. Pero resulta que hay muchas que son muy parecidas, que tienen pedacitos. Ahorita podemos hablar de eso. Esto con un poquito más de extensión. Entonces aquí es un ejercicio similar, solamente que vamos a buscar no tokens o pedazos de palabras, sino una letra en particular. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, digamos que pasamos como frase, pasamos Juanita, la del barrio, y pasamos como segundo argumento la letra. ¿Qué letra queremos buscar? Ah, pues queremos buscar la A. Y entonces, ¿qué nos va a entregar eso? Pues nos va a entregar cuántas veces aparece A dentro de la función. Entonces, dentro de la frase, entonces, una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, nos entrega el número 4. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Es muy fácil, al menos desde el punto de vista conceptual. Otra cosa sería, bueno, ¿cuál sería la estructura de la función para poder que hiciera eso de manera automática? Que es nuestro ejercicio cuando lo intentamos plantear en un lenguaje de programación. Uno tiene un problema y tiene que crear un procedimiento que le permita a uno evaluar o dar la solución de ese problema. ¿Listo? Entonces aquí vemos qué es lo que hace. ¿Listo? Otras funciones pueden ser, no sé, determinar si dos, es que lo estoy colocando con frases porque es bastante útil para lo que vamos a hacer más adelante. Pero podría ser, no sé, una función que separe las palabras que tienen que entregar una lista de palabras. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo de función. Y esas funciones ya las hemos visto, sino que las estamos como formalizando. Entonces, una función que entregue la lista de las palabras que la forman. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues entonces vamos a llamar a esa función L3. ¿Por qué? Porque son lista, entonces vamos a colocar la L3. Entonces, L3, ¿qué hacen? Pues yo le paso una frase. Un ejemplo, le va a pasar a Juanita la del barrio. Y entonces voy a generar una lista. Una lista en Python se genera con corchetes. Eso usted escribe los corchetes y dentro coloca todos los elementos de la lista. Es un tipo de iterado. En este caso, las listas en Python se representan así. ¿Listo? Donde aquí van los objetos adentro, separados por coma. Entonces, por ejemplo, entonces aquí entregaría algo así. Juanita es una palabra, la es otra, de es otra y barrio es otra. ¿Listo? Esa sería la solución. Y uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay en uno y en el otro? Resulta que en uno, en esto aquí es una frase completa, mientras que aquí son pedazos de la frase y tienen una estructura distinta. Aquí yo me muevo elemento a elemento y cada posición está representada por un numerito dentro de la frase. Aquí la lista tiene frases en sí. Entonces la lista yo la puedo recorrer, donde este elemento tiene el índice 0, este tiene el índice 1, este tiene el índice 2, este tiene el índice 3. ¿Listo? Entonces, cuando yo recorro la lista, yo me muevo dentro de esas posiciones y lo que entrego son strings dentro de esa lista. Y esos strings que yo entrego, a su vez, se pueden recorrer. Entonces, desde el punto de vista de la organización de la información, es diferente lo que tenemos organizado aquí a lo que tenemos organizado acá. ¿Listo? Otro ejemplo de L3 podría ser este. L3 entregaría, por ejemplo, aquí la pelota, la
a mano, así. Entonces, ¿cuál sería la lista que entrega? La lista que entrega son las palabras que la forman. Entonces, la pelota. ¿La se vuelve a escribir? No, porque la ya se escribió. Entonces, se omite y se pasa. Veamos que en la primera estructura, en esta que tenemos acá, lo que tenemos son dos veces repetidos el la, pero está dentro de toda una frase y tendrá un sentido dentro de esa frase. Pero como acá estamos entregando solamente la lista de los objetos que componen esa frase, no nos interesa repetir dentro de la lista los elementos que pertenecen a la frase, solamente aparecen una sola vez. ¿Listo? En este caso, esa lista hace las veces como si fuera de un conjunto. ¿Okay? Y hay algo importante, después de que nosotros entregamos la lista, no sabemos si hay forma de reconstruirla, la información original que nosotros teníamos. Eso tiene otras propiedades de las funciones que cuando usted puede, en cierta manera, desde la salida de la función se puede regresar haciendo un procedimiento para armar la frase original. A ese tipo de funciones se le conoce como funciones inversas, a que se deja invertir la operación. Pero no todas las funciones son así. Por ejemplo, esta función que nosotros tenemos aquí, esta función no es invertible porque hay muchas frases que dada una letra tienen como salida 4, pero no sabemos cuál de todas esas es, de todas esas es. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa. Entonces se hace difícil esa reconstrucción. Pero, por ejemplo, las funciones numéricas son mucho más simples y entonces en ocasiones es posible hacer el proceso inverso de, dado un lado la salida, reconstruir la entrada. ¿Listo? Entonces a ese tipo de funciones se le llaman funciones que son invertidas. Y el proceso inverso se le llama función inversa. Valga la redundancia, pero así son los materiales. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Otro tipo de funciones, uno la ve mucho, yo siempre cuando presento el concepto de función, lo presento como la transformación de un conjunto, o sea, como yo cojo un conjunto y lo modifico y lo convierto en otra cosa. Una función podría ser la hecha una pared. Entonces tienes tú diferentes cosas de como entradas, en este caso digamos los ladrillos, tienes el cemento, tienes la arena, tienes el agua y las combinas de cierta manera para formar una pared. Entonces eso es una transformación de un conjunto que tiene diferentes tipos de elementos y al final obtienes otro que tienes otro objeto que se hace con los elementos de ese conjunto. Todo eso son transformaciones y las funciones se pueden ver como el proceso de transformación de esos conjuntos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se estudian las funciones en programación? Pues porque son muy útiles. Nosotros, por ejemplo, en programación ya hemos visto algunas de estas funciones. Una de ellas, algunas funciones vistas. Por ejemplo, la función len, y entrega aquí frase, o iterable, más bien. Recordemos que hay diferentes tipos de objetos dentro de Python y uno de esos objetos son los iterables. Los iterables son los que yo puedo recorrer de uno en uno, ¿listo? Que tienen posiciones. Entonces, el len lo que me va a entregar es el número de objetos, número de posiciones, o como así, número de posiciones permitidas del iterable. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto len de la palabra frase, me entrega el número de letras que aparecen en la frase. Entonces, ¿cuántas letras aparecen? 1, 2, 3, 4, 5. Aparecen 5 letras. Entonces, esto me entregaría así. Simplemente me entrega un número. Veamos que transforma un objeto, nos da la información de un objeto, de las propiedades de ese objeto en este caso. ¿Okay? Puede hacer así. Bueno, aquí esa función len se parece a esta de acá, ¿no? A esta de acá. Esta función de aquí, porque dado una frase, pues entrega cuántas letras tiene. Entonces, esta función es equivalente, digámoslo así,
L es equivalente a la función length. Eso que ya lo habíamos visto. Otras funciones que ya hemos visto. Hay una función que se llama, una función, hay un operador dentro de Python. No se escribe como función, sino que se trabaja como un operador, es decir, tiene dos objetos. Un operador siempre, normalmente, alrededor de él, se colocan dos tipos de objetos. ¿Sí? A eso se le llama un operador. Los operadores pueden ser colocar dos tipos de objetos de la misma especie, por ejemplo, frases con frases, o podría yo colocar objetos de tipo distinto, pero depende de cómo es la regla del operador. Y entregan unos resultados. ¿Ya? Podríamos llamar la operación multiplicar o con operadores. Sino que desde el punto de vista matemático, la definición es un tantito diferente, ¿ya? Pero hacen las veces como si fuera como si fuera a ver cómo lo represento. Bueno, hacen las veces como si fueran un proceso que se realiza con los objetos que nosotros estamos operando. Entonces, dentro de esos operadores ya hemos visto algunos, como el operador suma, que sirve para sumar objetos o sirve para concatenar strings. Hemos visto el operador multiplicación, que es este de aquí, que yo lo hago con un montón de rayos, pero normalmente son estas. El operador ese que está ahí, que cuando lo operamos sobre números, funciona como el producto de esos números. Y cuando aplicamos un número con una frase, nos concatena esa frase tantas veces aparezca el número. O sea, hay que definir esas reglas. Y un operador bastante interesante es el operador IN. El operador IN nos dice, vamos allá, así, este operador en particular nos dice si el objeto A está en el objeto B. Y es de muchas formas. O sea, él toma A y mira si está dentro de B. Y B puede ser cualquier cosa. Entonces, él tiene que saber, dado determinado tipo, cómo operar. Determinado tipo de objeto B, cómo operar. Por ejemplo, si es un iterable, como una string, entonces va a buscar A dentro del string, pero lo hace de cierta manera. Ya no es tan obvio la representación, pero es una operación que él va buscando, o sea, va comparando los objetos dentro de ese iterable. Ahí, por ejemplo, si el iterable no es un string, sino que es una lista, entonces determina si dentro de esa lista aparece ese objeto A. ¿Okay? Aparece como un todo A. Pero en general son con objetos que se puedan recorrer, ¿no? Normalmente B es un iterable. ¿Listo? B es un objeto iterable. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, ¿no? Entonces esto sirve. Si estamos con números, entrega la suma. Si estamos con frases o strings, entrega la concatenación. Este operador, si está con números, entrega el producto. Y si está string y número, entrega concatenado string y número veces. Así, o sea, para hacerlo más corto posible. Eso es lo que hace. Entonces, hay diferentes tipos de cosas que podemos hacer en Python y algunas se definen como operadores y otras se definen como funciones. A mí personalmente me gustan mucho las funciones porque hay que definirlas de una manera adecuada. Vamos a definir, ahorita sí vamos a ver cómo funciona bueno, y así mismo como están aquí, hay muchísimas funciones, o sea, la función peso, la persona, la función la fuerza que se aplica sobre el objeto, bueno, lo que ustedes se imaginen, la conversión de aquí los colores que se utilizan
para rayar ese digital. Todo eso son funciones que se aplican. O sea, ellos hacen cosas modificando, pero tienen una forma y tienen estructura y tienen unas definiciones que deben ser muy claras a partir de las operaciones que yo puedo hacer cuando ya entro a pues, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona, cómo se tiene una función en Python. ¿Cómo definimos una función? Pues, la forma de definirlo es así. Pues, tomamos la palabra reservada de no aparecía. Yo digo, ya pueden ver mi pizarra. Ah, listo. Ahí apareció. Estoy viendo que en cartel, es como definir una función. Para eso utilizamos la palabra reservada. Luego, aquí, seguido de él, va a haber el nombre de la función. Aquí, el nombre de la función. Que yo le voy a dar, entre paréntesis, los parámetros que yo voy a pasar, o la que yo voy a pasar. Y decirle luego los puntos, eso sintaxis, y después el cuerpo o el algoritmo, y luego la palabra reservada dentro, y allí lo que entrega. Y lo que se entrega puede ser en no, esperar que actualice la feliz. Estoy escribiendo, pero no se ha actualizado. Veo que no se ha actualizado. Voy a cortar voy a cortar voy a cortar el video. Okay. Voy a cortar el video. No sé quién está más. Dice que de pronto también muchas cosas abiertas. No, voy a cortar el video a ver si eso mejora un poco. Listo, ahí parece que sí. Entonces eso es por la cantidad de información que se está entregando. ¿Okay? Muy bien, veo que ya se actualiza más rápido. Ok, entonces esta es la estructura básica de una función. ¿Listo? Estructura básica de una función, tenemos el nombre de la función y tenemos la palabra reservada de. Tenemos los parámetros que ingresan a la función, el número de parámetros con el número de cosas que se le pasan a la función para poder hacer el cómputo. Aquí el algoritmo, o sea, el proceso que nosotros llevamos a cabo para poder hacer la entrega de lo que queremos, de los números que queremos o de las operaciones que queremos hacer para resolver nuestro problema. Y por último, la palabra reservada return con lo que se quiere entregar de la función. El objetivo de una función es siempre entregar un valor, pero no todas las veces se emplea para entregar algo, sino se puede utilizar para verificar cosas. ¿Okay? Pero siempre una función, cada vez que nosotros la vamos a utilizar en Python, la idea es que entregue cosas, que entregue resultados de un proceso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el de la función lineal. Un ejemplo de cómo definiríamos una función lineal. Cuando yo tengo la función lineal normalmente es así. AX más B, donde A y B son números de nuestro problema. ¿Listo? En este caso, A y B son números que multiplican a X y se le suma a esta operación de aquí. ¿No? Y entonces esta función tiene tres parámetros. Tiene el parámetro A, el parámetro B y el parámetro X, donde X es nuestra variable en este caso, porque eso es el valor de la función que va a cambiar. ¿Listo? Entonces podríamos definirla así.
def lineal y le pasamos los parámetros. Le pasamos los parámetros x, a y b, donde a y b pues van a definir esa función y le vamos a retornamos esa operación que aparece aquí. Esa operación en Python se escribe de esta manera. ¿Listo? Siempre debemos escribir en cualquier lenguaje de programación, tenemos que hacer efectiva cuáles son los operadores que aparecen ahí. ¿Listo? En este caso, el operador que aparece aquí es el por. ¿Listo? Es ese como asterisco que hay ahí que tenemos. Entonces, esta sería una función. La función lineal que está acá, en el ejemplo que nosotros tenemos aquí, esta, por ejemplo, el valor de A vale 1 y el valor de B vale 4. Entonces, esta función, la función, si nosotros definimos lineal de esa manera, la función f de x igual a x más 4 pasaría de la siguiente manera. Lineal, el x, porque es la letra que nosotros tenemos que colocar, pero el a tiene un valor. En este caso, el a es lo que acompaña a la x. Entonces, siempre que una letra aparezca sola, esa cosa que la acompaña va a ser el número 1. 1 más b, que en este caso sería 4. Sería así. Entonces, la función f de x representada como un x más 4 es equivalente a la función lineal cuyos parámetros son x menos 4. ¿Listo? Vamos a ver otra función, la función, por ejemplo, la función cuadrática. La función cuadrática. La función cuadrática, entonces, es esta, desde un punto de vista general, ¿no? Entonces, tiene a 2x más bx más c. Y entonces, esa función la podemos representar así, como cuadrática. Y aquí nosotros entramos el valor de x, tiene los parámetros x, parámetro a, b y c. Entonces aquí podemos escribir simplemente a, b y c. Y entonces, ¿qué va a retornar esta función? Esta función entregará lo siguiente. Entregará a multiplicado por x elevado al cuadrado más b por x más. Esto aquí, en notación de Python, esto que está acá representa x al cuadrado. En general, x a la n se representa como x dos veces esto a la n. Así se representa. Eso no me lo inventé yo, eso lo inventó la persona que escribió Python. Y digo, esa es la operación que quiero. ¿Cómo me representa? Porque hay otros lenguajes, por ejemplo, esto es en Python, ¿no? Hay otro lenguaje, yo no sé si ustedes han utilizado GeoGebra. Eso depende del lenguaje. Cuando uno utiliza GeoGebra, por ejemplo, x a la n se expresa así. X, rayita, X, esa... La verdad no sé cómo se llama ese símbolo. X, ese símbolo a la, así, se representa de esa manera. O sea, todo depende del tipo de lenguaje que estemos trabajando. Y hay que aprenderse la sintaxis, y eso es lo que toma tiempo. Pero lo que es importante desde el punto de vista de la programación, para que ustedes lo tengan como claro ahí, lo importante desde el punto de vista de la programación es la lógica que hay detrás de ello y cómo yo construyo y trabajo con esos objetos que están presentes dentro del lenguaje, cómo yo trabajo con ellos y a su vez voy a construir la solución de mi problema. ¿Okay? Bueno, antes de que continuar, quiero pasarle la listado de asistencia para que por favor lo diligencia. Lo voy a pasar por aquí por
Bueno, ya volví. Esto está desconectado otra vez. Muy bien, continuamos entonces. Por favor, diligencia en la asistencia, ¿no? Ya fue, ya Juanjo y Carmen ya la diligenciaron. Faltaría Luis. Bueno, pues continuamos. Vamos a intentar hacer algo que nos permita identificar esto, que nos permita evaluar si esto lo podemos construir de otra manera. Pues hay varios tipos de funciones. Bueno, por ejemplo, esta de aquí, esta función, la función L3, la entregamos utilizando una operación de los strings que se conoce split. Eso se conoce como el split. Y vamos a definir entonces. Bueno, no vamos a trabajar todavía con la función len, vamos a hacer otras funciones un poquito más sencillas para que entendamos el concepto y cómo vamos a comenzar a integrar todo ese tipo de operaciones, ese tipo de conectores y también las decisiones, las, las estructuras de decisión, cómo las vamos a conectar en una función. Supongamos esto, entonces digamos que yo quiero escribir un algoritmo y estos son los ejemplos básicos. Aquí es donde comenzamos nosotros a entender la estructura de la programación. Escribir un algoritmo que entregue la solución de una ecuación cuadrática. Identifique si la solución es real y entregue los valores. Entregue los valores y en caso contrario, diga que la solución no es real. ¿Listo? Entonces vamos a intentar hacer eso. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Primero que todo, porque hay que entender lo que nos están pidiendo hacer. Bueno, ¿me escuchan bien? Me desconecto aquí de mis cables. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática es de la forma así. AX cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces, la solución de esto es de esta manera. Son dos soluciones, que vamos a llamar X más y X menos, y que tienen esta forma, menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C dividido 2 por A. Es un ejercicio básico, es con las cosas que uno aprende algoritmos. Esto es un algoritmo, lo que vemos ahí es un algoritmo, o sea, lo que hay que hacer es identificar quiénes son A, B y C en esta función A, B y C y reemplazarlos aquí. Y veamos que aparece la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es una operación que tiene una restricción y es que si estamos trabajando con números reales, los valores que yo puedo meter aquí tienen que ser números que sean mayores o iguales a 0. En el caso contrario, la raíz no existe dentro de los números reales, sino que existe dentro de los números complejos. Y esos números nosotros no los hemos visto todavía, no hemos trabajado con ellos, entonces por esa razón es más bien colocar la restricción. Y esa es la restricción que hacemos acá. Entonces tenemos la ecuación cuadrática y queremos identificar si la solución es real. ¿A qué equivale eso? Equivale a identificar que este objeto que está dentro de ese radical es mayor o igual que 0. Porque así nos lo dice la forma de trabajar con radicales. ¿Listo? Pues vamos a ver cómo funciona. Entonces, ese conocimiento, eso que les acabo de decir, tenemos que escribirlo en palabras. Entonces,
La función debe tener unos parámetros. Entonces, la función debe tener como parámetros los valores de A, B y C, ¿cierto? Eso es lo que me tienen que entregar a mí como mínimo para yo intentar resolver el problema. ¿Quiénes son A, quiénes son B y quiénes son C? ¿Ok? Eso es lo mínimo que me tienen que entregar. Estaba mirando aquí, estaba revisando. ¿Qué debemos hacer? Se debe verificar que el objeto B cuadrado menos 4A por C sea mayor o igual que C. A ese objeto, como ese nos permite hacer la verificación, se le llama discriminante. ¿Sí? Todo esto le llama discriminante. En este caso, dentro de nuestro algoritmo, lo vamos a llamar así como dis. Y por último, entregar la solución. ¿Qué cosa nosotros entregamos? Pues entregamos quiénes son X más y quiénes X menos. O sea, hay que construir. Esto se construye usando la notación de Python. Utilizando la notación de Python. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, nuestro proceso es hacer la verificación y luego entregar la solución. Entonces, la verificación, recordemos, se puede hacer con una estructura de decisión. Decisión, ¿cómo es que decisión? Ya me olvidé escribir decisión. Qué vergüenza. Una estructura de decisión. Me tocó venir a verificar porque me había olvidado. Una estructura de decisión. Se nota que no utilizo esa palabra comúnmente, que no la escribo mucho. Entonces, muy bien. Vamos a verificar. Lo hacemos con una estructura de decisión. En este caso, con este objeto aquí, verificamos esto de acá, que se cumple esta condición. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo la construiríamos. Entonces, la construimos así. Def, llamamos cuadrático a nuestra función. Así es. Los parámetros que pasan son A, B y C. Y entonces tenemos que construir el algoritmo. El algoritmo es verificar el objeto del discriminante. Entonces yo voy a escribir el discriminante. Voy a escribir así, discriminante es este objeto que está aquí. Esto es este objeto que está acá. Entonces yo lo voy a escribir como si fuera Python. Entonces eso me dice, tengo que hacer B cuadrado. Entonces voy a hacer B al cuadrado. Le voy a restar 4 por A y por C. Esto lo voy a colocar así separadito. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en ocasiones se me puede confundir este 2 con esta operación que está acá al lado. Entonces yo quiero primero hacer esto y luego a eso le quiero restar esta cosa. Entonces ya tenemos el discriminante. Ahorita tenemos que verificar. Esto, verificar si el discriminante es mayor que 0. Entonces hacemos la verificación y eso lo podemos hacer con un condicional. Entonces, ¿cuál es la condición? Si discriminante es mayor o igual que 0, ¿qué debemos hacer? Este mayor o igual se expresa así. Dentro de Python. ¿Okay? Es esto mismo que estoy escribiendo acá. Esta cosa. Exactamente esta misma operación. Entonces yo digo, bueno, si el discriminante es mayor o igual que 0, ¿qué voy a hacer? Entonces, como es mayor o igual que 0, necesito construir las soluciones. Y las soluciones son de dos tipos. ¿Cierto? Las soluciones son X más y X menos. ¿Listo? Entonces yo voy a escribir quién es X más. X más es con esta, cuando aquí es más, entonces acá es más. Cuando aquí es menos, acá es menos. Eso lo podemos escribir así. Entonces, voy a retornar. Voy a hacer X más. Pero entonces X más es con el signo más. Entonces me haría así. Sería menos B más la raíz cuadrada
la raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada. Entonces mi pregunta es cómo yo defino la raíz cuadrada, porque tengo que definirlo de alguna manera. Entonces vamos a hacerlo así. Ahí está, primero les voy a escribir la expresión y luego le digo qué significa. Y todo esto dividido 2 por A. Entonces, la raíz cuadrada, esto que está aquí, es equivalente a la raíz cuadrada de el discriminante. Recordemos que el discriminante es toda esta cosa que está aquí adentro, ¿no? El d cuadrado menos 4 por c. Es todo esto. Entonces, esto es la raíz cuadrada del discriminante. O sea, la raíz cuadrada de todo esto. ¿Por qué 0,5? Normalmente las raíces se escribirían así. El índice aquí. Y de esta manera. Y una raíz siempre se escribe como si fuera el inverso de ese número, como una potencia disfera el inverso de ese número, que sería 10 a la 1 dividido 2. Siempre se escribe así. ¿Listo? Eso es notación, bueno, que también se puede mostrar que debería escribirse así. Pero en este caso es eso. Pero 1 dividido 2, ¿cuánto es? Eso es una fracción, se puede ver también como un número decimal. Entonces, la fracción en este caso lo va a representar como 0,5. Entonces, esto sería 10 a la 0,5. Por esa razón lo escribí de esta manera. Como el exponente, 0,5. Y como a esto yo tengo que sacar la raíz y no dejar todo esto, por la razón le coloco el paréntesis para evitar ese error. Al final, toda la expresión de arriba yo la debo dividir entre la expresión de abajo. Por esa razón le coloqué el paréntesis a la expresión de arriba y el paréntesis a la expresión de abajo, separando lo que va arriba de lo que va abajo. ¿Eso sería qué? Eso sería x más, ¿cierto? Todo este pedazo de aquí corresponde con x más. Pero yo también puedo entregar x menos allí mismo. ¿Y cuál es la única diferencia? La única diferencia es que aquí le cambio el signo más por el signo. Bueno, voy a correr esto aquí. Voy a correr para otro lado. Y eso para explicar. Y entonces puedo escribir x menos. Aquí x menos lo voy a escribir aquí abajito porque no me alcanza, pero lo podríamos escribir en una misma línea en Python. Entonces, por ahí. Ahorita, ¿qué hacemos? Eso es en el caso de que el discriminante sea mayor que 0, o sea, en el caso que tenemos soluciones reales. Pero, en el caso que no tenemos soluciones reales, ¿qué pasa? Es el otro caso, ¿no? Recuerden que el if tiene una estructura de decisión. Entonces, o se cumple la condición o no se cumple. En el caso que no se cumple la condición, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, vamos a darle el else. O sea, es el otro caso. En caso de que no sea mayor o igual que 0, es porque es menor que 0. Entonces, el otro caso, aquí tenemos que retornar un mensaje. Retornamos un mensaje, decimos las soluciones no son reales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa sería la estructura de nuestra función. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a construir. Vamos a hacer un caso particular y luego la construimos. En Python. Veamos este caso. Bueno, eso queda como nota, ¿no? Esto aquí queda como nota. Este pedacito. Es una nota que colocarlo aquí, ¿sí? Para separarlo de la función, pero no, es una nota. Nota que tiene que revisar. Entonces vamos a escribir esto. Vamos a ver si en verdad funciona. Entonces debería funcionar y entregar los valores de la función que nosotros queremos resolver. Supongamos que yo tengo esta ecuación menos 4x más 4 igual a 0. Así. Esa ecuación, si yo aquí miro, este es el valor de A, este es el valor de B, bueno, con el signo y todo. Esto va con signo y todo. Este sería el valor de B y este sería el valor de C. Entonces, cuando yo quiero calcular eso, pues puedo aplicar la solución.
X más igual a menos B, menos 4, porque B vale menos 4, más la raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4A, que es 1 por C, que es 4, dividido 2 por el valor de A, que sería 1. Así sería como nosotros reemplazamos. ¿Sí? 2 por 1 más. Donde yo estoy reemplazando en todos los lugares lo que corresponde a A, B y C. ¿Sí? La solución me daría aquí, menos por menos me da más, eso sería un 4 arriba, más esta cosa de acá. 4 al cuadrado es 16, menos 16, eso me da 0, dividido 2. O sea, X más me da 2, me da 4 dividido 2, que es 2. Y X menos me da la misma solución, porque la única diferencia sería en este signo. El resto sigue siendo lo mismo. Entonces aquí me daría X menos raíz cuadrada de 0 sobre 2, la medida 4 sobre 2. Entonces la solución existe y la solución es la misma. X más y X menos tiene que ser la misma. Entonces yo puedo irme aquí a Python. Vamos a abrir esto. Voy aquí a Dani para abrir el Google Colab. Hombre. Y puedo escribir la función. Aquí tengo esto por acá, no me gusta sesión tanto, esta no es. Aquí lo quiero por un momento y yo lo tengo aquí en clases. De programación. Y yo estoy intentando abrirla. Me deja abrirla. Ah, ya. Queremos que aparezca de programación. Y me aparece esto. Vale, entonces vamos a escribir esa función. El Google Colaboratorio. Se llama programar. Vamos que aparezca. Cargando y ya cargó. Bueno, muy bien. Entonces vamos a definir la función. Definir cuadrática. Y voy a escribir exactamente lo que escribí allá. Entonces tiene dos parámetros, tres parámetros A, B y C. Y luego voy a definir el discriminante. Discriminante es B al cuadrado menos 4 B al cuadrado menos 4 por A por C. Y estas dos cositas de aquí las voy a separar de las que están allá, solamente para mantener el orden. Sería así. Y entonces evaluamos si discriminante es mayor o igual que 0. Entonces tiene solución y vamos a retornar la solución, que sería menos b más la raíz cuadrada del discriminante de 0.5, ¿sí? Eso es lo que está arriba. Y aquí pues cerramos esto. Dividido 2 por A. Recordemos que aquí lo separo para decir, bueno, lo que está abajo es esa estructura que está metida entre paréntesis, lo que está arriba es lo otro. Y vamos a entregar dos valores. Las funciones pueden entregar varios valores. Como les había comentado, pueden entregar unas listas, pueden entregar otros objetos. Aquí, el tipo de objeto que entrega esta función se llama tuple. Y entonces, este tenemos que escoger. Este no me lo selecciona. Voy a esto así. Y voy a volver a copiar esto, porque la única diferencia es que aquí aparece la solución con el signo menos. Listo. Sería eso. Y ahora decimos el caso contrario. El caso contrario es que las soluciones no son reales. Entonces escribamos aquí. Las soluciones no son reales. Muy bien. Entonces, si yo quiero aplicar esto, simplemente le doy los parámetros de la función. En el caso que nosotros teníamos era 1, menos 4 y 4. Y si yo le doy play, entonces esperamos a que se ejecute. Recordemos que eso se va a demorar un poquito porque él tiene que establecer una
tiene que ir y pedir permiso a otro lado, y veamos que aquí no aparecen las dos soluciones. Esta sería X más, esta aquí sería X más. ¿Listo? En el caso que no fueran soluciones reales, coloquemos esto aquí 4. Entonces, si pasa eso, allí va a haber un problema con las soluciones. Esas soluciones creería yo que no son reales. Ya, aquí cuando yo cambio esto, el B sería... No, ¿qué pasa si esto? Ah, no, sí, todavía tiene sentido la solución. Si no, que ahorita van a ser negativas. Cuando cambio este B, el signo que tiene la B lo cambio por positivo. Listo, ahorita en vez de ser estas, serían dos soluciones reales. Aquí les quedamos menos 4 y vamos a ver que menos 4 más 4. Y vamos a ver que las soluciones son negativas, cambio el signo. ¿Okay? No siempre eso va a pasar, solamente en este ejercicio. Cambiemos el primer parámetro, 4 por 8, primer parámetro A, y entonces ahorita ya, para nosotros evaluamos las soluciones, ahí ya no son reales. ¿Por qué razón? Porque al evaluar aquí 8, entonces esto aquí me quedaría como 4 por 8 por 4, que es mayor que 4 al cuadrado. Entonces sería un número negativo. Como es un número negativo, entonces no tiene soluciones reales. Y se escribe así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por el momento. Está relativamente simple, ¿no? Porque esas son las funciones como para aprender. Luego siguen las funciones tesas. Las que uno dice, bueno, yo quiero que haga un montón de cosas ahí metido. Y uno las programa utilizando pues la lógica que corresponde. Vamos a hacer otro ejemplo de las funciones que ustedes van a enseñar acá cuando ingresen a estudiar la tecnología en desarrollo en la ingeniería de sistemas. Vamos a hacer una función. Otro ejemplo. Una función que entregue el perímetro y el área de un círculo dado su radio. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Es como les digo, estos son los ejemplos básicos y son los más fáciles porque son los ejemplos que realizan de las ecuaciones matemáticas sencillas. Entonces, para un círculo, tenemos aquí un círculo. El círculo tiene radio R. Si este es el radio del círculo, entonces el área del círculo se define así, se define como pi por r cuadrado, mientras que el perímetro se define como 2pi por r. ¿Okay? El perímetro es la distancia que hay desde este punto hasta el otro lado acá. A eso se le llama perímetro. Esto es perímetro. Y el área es todo esto. Toda esa cosita que vamos a colocarlo como un color ¿no? Es todo esto que está dentro del círculo. A eso se le llama área. ¿Okay? Así de simple. Este es el área y esta rayita de aquí es el perímetro. ¿Okay? Esta es la rayita. Busquemos con la letra P roja, antes para que no haya confusión. Esta es la misma letra roja. Así se define. Entonces, en este caso, si yo quiero construir una función, solamente tiene un solo parámetro, que es el valor de R. Y me va a entregar el área y el perímetro. Este no tiene ninguna estructura de decisión, porque simplemente entrega el área o entrega el perímetro. Las dos cosas, entrega el área y el perímetro, las dos cosas. Entonces vamos a definirla. Definir así, círculo. Llamémoslo de esta manera, tiene un solo parámetro y entonces retorna el área. Hay que definir aquí quién es pi. Pi es este número, pero ese número es un número irracional. Entonces nosotros lo aproximamos como si fuera 3,1416. Si quieren podemos colocarlo más o más. Entonces aquí vamos a retornar el área en la primera posición. Eso sería pi por r al cuadrado. ¿Listo?
Y el perímetro sería 2 por pi. Aquí coloqué pi como el símbolo, ¿no? Y debo colocar en la variable 2 por pi por r. Así es, se me entrega las dos cosas. Supongamos que nosotros queremos hacer una función un poquito más complicada, que aparte de radio, nos pregunte, nos diga, bueno, un programa que nos diga, ¿usted qué es lo que quiere calcular? ¿Quiere calcular el perímetro o quiere calcular el radio? Y así mismo nos entrega las dos soluciones. ¿Listo? Entonces, que nos pregunte desde el teclado si queremos calcular el perímetro o el radio. Entonces, vamos a hacer, supongamos una modificación de esta función. Ay, hombre. Modificación. Una función que, dado el radio de un círculo, nos dé el perímetro o el radio de la función por medio de una pregunta. ¿Listo? Queremos hacer eso, una función que da el radio de un círculo, nos dé el perímetro, el radio de una pregunta, dado por medio de mediado por una pregunta. Entonces, la pregunta va a ser una condición. ¿Listo? Y nos va a preguntar, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Con el perímetro o el radio? Escriba alguna de las dos. Esto podemos hacerlo de la siguiente manera. Eso se le llama un menú contextual. En el menú contextual, esto lo podemos hacer con la pregunta, con el menú contextual. ¿Listo? Si bien no tiene la forma de un menú que normalmente aparecen todas las opciones ahí, nosotros la podemos escribir para que nos diga y nos dé las formas en las cuales nosotros podemos evaluar un conjunto de operaciones que queramos resolver con la función. Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Entonces voy a hacer la definición. Aquí voy a poner círculo 2 por la segunda versión, R. Me va a dar uno le da el radio. Y entonces aquí me pregunta, haga esto, haga lo siguiente, imprima lo siguiente. ¿Qué desea calcular? Calcular, aquí lo colocamos así. ¿Qué desea calcular con una pregunta? Colocamos así. Y entonces me imprima lo siguiente. Imprima. Aquí vamos a ver, lo vamos a utilizar una variable interna. Esa variable interna la vamos a llamar decisión. Ah, no, pero primero imprimo una cosa. Entonces vamos a imprimir aquí. Ya, presione P para el perímetro, así, y presione A para el área. Listo, desde aquí nos va a aparecer ese menú. Y entonces aquí colocamos un input, y entonces vamos a colocar decisión. Es un input. Y él espera a ver qué es lo que pasa. Listo, porque ahí no tenemos nada, no le vamos a colocar ningún mensaje. O simplemente, bueno, le podemos colocar un mensaje aquí. Así, P o A, ¿cuál de las dos? Listo, como la pregunta. Y después, entonces, entramos con la decisión. If decisión es igual, aquí en este caso el operador de igualdad se escribe como un doble símbolo de igual. Es un operador de igualdad. Si decisión es igual a P, ¿qué debemos entregar? Pues entonces entregamos el perímetro. Entonces podemos escribir aquí un mensajito. Es print el perímetro es, y aquí lo colocamos, 2 puntos, y vamos a colocar la fórmula del perímetro. El perímetro es 2pi por r. Es 2 por pi
por R. Como no hemos definido pi, entonces aquí nos va a salir un error. Entonces definamos pi de una vez. Yo voy a definir pi por aquí. Y le voy a decir como 3,14. Entonces dice, perímetro de pi. En caso contrario, pues tiene que ser el área, ¿no? Entonces, a colocar aquí. Aquí uno podría colocar verificadores si efectivamente lo que está presionando es la P o lo que está presionando lo que sea. Ya aquí solamente estamos haciendo una verificación para entregar el valor del perímetro. O podría ser cualquier otra cosa. ¿Okay? Lo que nosotros nos va a entregar ahí. Entonces aquí vamos a escribir otra cosa. Print. El área es 2 puntos, aquí escribimos pi por r al cuadrado. Así. O sea, sería una función. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el return ahí? Porque ahí no estamos entregando el valor. ¿Ya? Porque no lo entregamos y de pronto queremos entregar ese valor a algún lugar. ¿Listo? Aquí simplemente nosotros podemos dejar que la función finalice y nos vamos y volvemos al menú principal. Volvemos al programa principal. O si nosotros después de decir, bueno, calculo el perímetro, lo quiero cargar a una función, entonces debería inscribir aquí en alguno de estos lo que nosotros queremos hacer, el return. Aquí podemos colocar el return. Y aquí cargar el valor del perímetro, o sea, cargar este. Entonces, que aparte de eso me entregue el valor. Entonces, no lo puedo colocar aquí. Calcule eso y entregue. En caso contrario, hágalo. ¿Ves? Entonces, me va a calcular es el área. Entonces, estamos. Veamos que podemos tener un menú contextual, o sea, hace un montón de cosas esto. Y asimismo, entregamos el valor del parámetro y solamente haciendo una pregunta nomás. ¿Listo? Entonces vamos a escribir esto y vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Esto me lo va a llevar por aquí para poder. Es que me lo va a llevar por otro lado. Voy a cambiar más bien de monitor. Voy a dejarlo presentar aquí para cambiarlo a otro lado. ¿Okay? Vamos a ver. Y como tengo dos lugares, entonces vale la pena. La pantalla. Listo. Aquí voy a cargar esta cosita. Vamos a ampliar esto un poquito. Vamos a aplicar un zoom. Muy bien, entonces vamos a hacer una modificación vamos a escribir la modificación. ¿Sí? Esa cosita aquí, entonces vamos a escribir círculo, y aquí escribimos 2, porque yo tengo círculo 2. Ah, bueno, vamos a escribir en la primera fórmula, ¿no? Da un R. Entonces, en la primera fórmula lo que teníamos era que entregaba el radio, y entonces entregaba el perímetro, se entregaba el perímetro y entregaba el área, ¿no? El return, aquí pi por r al cuadrado, así. Entregamos esto y entregamos 2 por 10 por e. No puede tener una función de ese estilo y ahorita definamos la otra. Círculo 2, donde tenemos más cositas, más interacciones, ¿no? Círculo 2, y esto tiene como parámetro e. Y uno le pregunta, pues haga todo esto. Pues, le dice, print, hagamos esta pregunta, ¿qué desea calcular? Y esto tiene que estar, ¿cómo se dice? Tiene que estar, es un string. Entonces, por eso no tenemos que escribir como para un string. Aquí, print, escribimos presione P
para el perímetro. Y aquí prim, presione A para el área. Simplemente eso y pues definimos una variable que se llama decisión y le preguntamos 5, le escribimos P o A, ¿cuál de las dos va a oprimir? Y entonces aquí vamos a definir 3.466 y decisión es igual. Entonces que el igual se escribe como con doble símbolo igual. Print, ese es el perímetro, entonces vamos a decir el perímetro es 2 puntos, aquí lo colocamos un separadito aquí, el 2 por R, y lo vamos a entregar, aparte de que escribimos eso en pantalla, pongamos ese valor por si alguien lo quiere utilizar, y por else, entonces le damos un print, el área es punto, espacio, y eso sería pi por r al cuadrado, ¿sí? Y entregamos perdón, pi por r cuadrado. Listo, aquí ya tenemos nuestra función. Le damos play, ahí ya funciona bastante bien. Simplemente ya quedaron definidas. Y digamos que yo estoy utilizando la primera. Entonces quiero entregar esto, círculo. Entonces círculo, voy a entregar un círculo de radio 1. Entonces si hago eso, me entrega dos valores, 3,14 y 6.2831, que serían el perímetro, que sería el área, y este sería el perímetro. Las unidades de esto van en cuadrados, en centímetros cuadrados, las unidades de esto son solamente centímetros. O bueno, las unidades normales que estamos haciendo, o sea que estemos, si este radio es de 1 metro, entonces las unidades son metro cuadrado y metro. Si es centímetro, centímetro cuadrado y centímetro. Así sucesivamente. ¿Qué pasa con el otro? Porque entonces yo puedo preguntar el círculo 2. Círculo 2 y le doy de radio 1. Entonces cuando le doy play, vamos todo lo que pasa. Entonces me dice, bueno, ¿qué se ha calculado el perímetro? Entonces yo digo, ¿qué calcular el perímetro? Y yo escribo un P. Y entonces me dice, el perímetro es tal cosa. Y ese valor lo entrega. Esto lo está imprimiendo en pantalla hasta aquí. Y este valor lo va a entregar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo se lo entregue a la variable F. ¿Listo? Quiero entregárselo a X. Entonces arranca, entonces vamos a escribir 1. Ya. Entonces vean que aquí ya no apareció lo que nosotros escribimos. Ah, y ve, aquí porque no escribí P o A, tienen que escribir 1. Recordemos cómo lo habíamos definido. ¿Ya? Este solamente hacía la decisión cuando yo entregaba, cuando yo escribía dentro de la función P, ¿cierto? Y como tú estás escribiendo P, entonces me entregaba el perímetro. Pero como no escribí P, sino que se escribe cualquier otra cosa que es diferente a P, por esa razón me entregó el A. Aquí me está entregando el A. Pero eso es por la lógica interna. Yo aquí podría haber colocado una restricción de que lo único que se puede aceptar es P o A. ¿Listo? Esa es una programación un poquito más complicada, pero pues se puede hacer. ¿Listo? Lo vamos a hacer no lo vamos a hacer en esta sesión, pero lo podemos hacer en las próximas. Y bueno, como no escribí P, sino que escribí 1, entonces por esa razón, él me entregó el área. ¿Sí? Pero veamos aquí el área cuando yo lo voy a utilizar, por ejemplo, lo voy a utilizar por acá, le digo que me imprima F. F inmediatamente me va a salir con ese valor, porque ese valor fue cargado ¿dónde? Fue cargado en la variable F. Entonces nosotros cuando hay funciones podemos interactuar y hacer varias cosas. Y aparte de eso, no solamente interactuar, sino entregar los valores calculados de una manera. ¿Listo? O sea, las funciones son propiamente, son algoritmos completos, o sea, son programas completos que uno puede estructurar como quiera. Y pueden haber funciones muy, muy complicadas. ¿Listo?
Entonces, eso. Supongamos que queremos jugar otra vez. Entonces, ahorita yo quiero profesional P, perímetro. El perímetro es 6,2832 y veamos que F ha cambiado. F cambió a 6,2832. ¿Ok? Entonces, podemos interactuar por medio de una función y de hecho yo creé varias funciones que interactúan para un problema que una vez me tocó resolver. Y aparte de eso, las funciones no solamente entregaban texto o números, sino que entregaban archivos completos. Era una función que creaba un archivo y dentro del archivo yo escribía cosas. Eso hacía yo con mis funciones. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Espero que les haya gustado. Y si no, me excusan un poquito. Nos vemos la próxima clase en donde vamos a trabajar más funciones y vamos, por ejemplo, a colocar más tipos de estructuras de datos y vamos a intentar a construir cosas más complejas cada vez. ¿Okay? Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos después. Ya más tarde les doy material. ¿Okay? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.